El próximo sábado 24 de junio, en la sala de actos de la Casa Valdense, en Colonia Valdense, vamos a tener el segundo encuentro sobre laicidad, que esta vez se titula Laicidad, Libertad de Pensamiento y Educación. La charla estará a cargo del profesor Gerardo Garay Montaner, que es profesor de filosofía, y es asistente del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y precisamente estamos aquí conversando con Gerardo y un poco sobre este tema de la laicidad que nos ha ocupado y no solamente a nosotros, y esta vez referido específicamente a la educación, que es tu campo. Sí, es verdad, es mi campo. Yo no soy un especialista en el tema de laicidad, pero bueno, he leído algunas cosas y me parecía interesante poder contarlas también y compartirlas. El encuentro pasado dejó cosas interesantes. Por lo pronto me parece que uno de los temas que apareció recurrentemente es el hecho de la preocupación que tiene el Uruguay, el pueblo uruguayo por el tema de la laicidad. Y se veía eso como una peculiaridad uruguaya. Y eso no es así, me parece. Primero, me parece importante remarcar eso. No tiene que ver con una especificidad nuestra, sino con algo que tiene que ver con la naturaleza del problema. El tema de la laicidad es un problema político. Y como toda cuestión política, nunca hay soluciones perfectas. Dijera, por ejemplo, Bá Ferreira, que el tema de los problemas políticos son problemas que nunca podemos alcanzar una solución perfecta. Quien tiene una solución perfecta al tema de la separación, Estado y creencia religiosa de la gente, está cayendo inevitablemente en una acción autoritaria, me parece, de pensamiento. Por lo tanto, volver una y otra vez, en contextos distintos además, volver a pensar este problema es muy importante para el ejercicio mismo democrático. La laicidad además no es secularización, que es otra cosa para mí importante rescatar. Son dos conceptos distintos. Convendría, me parece a mí, distinguirlos para pensarlos mejor. La secularización es ese proceso que tienen las sociedades y el Estado, por caminos distintos. El Uruguay los vivió juntos, es verdad, pero en otros países no se ha vivido juntos. La secularización del pueblo es cuando la gente adopta comportamientos con independencia respecto a las prerrogativas, a las normas de las religiones. La secularización del Estado es cuando el Estado se separa, se independiza de la influencia de las religiones. En otros países, por ejemplo en México, tenemos una laicidad semejante a la nuestra, pero una sociedad muy religiosa y un Estado secularizado. Eso es curioso. En Inglaterra tenemos, por ejemplo, un Estado altamente confesional y una sociedad muy secularizada. No siempre se dan juntos. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces secularización y laicidad no son sinónimos. La laicidad es un modo específico en el cual se seculariza el Estado. La laicidad nuestra, uruguaya, la adoptó de Francia en el siglo XVIII y XIX. Francia vive un proceso muy fuerte de un tipo de separación del Estado con respecto a la Iglesia Católica específicamente, pero todas las confesiones, pero específicamente con la Iglesia Católica, y que tiene dos características para mí centrales. La primera es que entiende que la creencia religiosa es algo que tiene que ver con el ámbito privado. En 1905, que se sanciona este proceso definitivo en Francia, la frase que se utiliza es: la República no reconoce ninguna religión. No reconoce significa está ciega a toda creencia religiosa. Esto, el contexto francés, tiene que ver con las disputas con el poder de la Iglesia Católica. En Uruguay pasó algo similar, con el aditivo de que Valle de Ordóñez generó bastante de un proceso muy acelerado, en periodos cortos de tiempo, muy breves, en el cual se adopta ese modelo de laicidad. Pero es un modelo que además, primero, no es el único en el mundo, es más bien minoritario. En Europa, el modelo de laicidad francesa es un modelo más bien raro, y que está sufriendo muchas críticas hoy en día además. Entonces lo interesante para mí es pensar en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Valdense, que fue un actor importante en el proceso de laicidad de este país. Adoptó una actitud muy combativa con respecto a, por ejemplo, al poder de la Iglesia Católica, la influencia de la Iglesia Católica, entendiendo de que un Estado que se moviese con independencia de la creencia religiosa
es un Estado que ofrece mejores garantías para la gente. Hoy en día, 100 años después, ¿estamos en una situación similar a esta? Para mí, el modelo de laicidad que hemos adoptado, que lo sentimos como de sentido común, en la reunión nunca se cuestionó este modelo de laicidad. No. Todo el mundo parecía laico. Es que es lo que decíamos, parece que viene como en el ADN. Fíjate vos qué interesante. Parte de una confesión de identidad. Si será potente la educación pública uruguaya que nos ha hecho creer, en buen sentido, de que este modelo de laicidad es el único posible en el mundo. Y esto no es así. ¿Qué problemas tiene? Para mí tiene dos graves problemas. El primero es que este modelo de laicidad en Uruguay genera ignorancia. El uruguayo es una persona básicamente ignorante del fenómeno religioso. Sí, eso claramente. Y quien es ignorante de la creencia de la gente y del fenómeno religioso, tiene menos elementos para poder entenderla y respetarla. Eso me parece que es importante recordar. Y el segundo elemento, la segunda consecuencia que me parece que este modelo atrae, es el hecho de que somos desconocedores de la influencia que ha tenido las distintas creencias religiosas en la cultura universal y en la cultura uruguaya. Entonces somos ignorantes en un doble sentido, para comprender la creencia del otro y para comprender esos elementos que están presentes en la cultura y que son que forman parte de ella, seas creyente o no. Lo que es claro, me parece que la creencia religiosa no es un hecho privado, tiene incidencia pública, en mi persona y en la colectividad, para los que creen y para los que no creen. Seguramente que es así. Sí, lo que decías, en este primer encuentro al que referías, que tuvimos la presencia de la profesora Nancy Ponte, profesora de Historia, había allí como una especie de unanimidad en cuanto a somos laicos y defendemos la laicidad. Y este fenómeno de que, no obstante eso, el tema vuelve a repetirse periódicamente, vuelve a surgir los argumentos con los que se responde cada vez que vuelve a aparecer el tema en la esfera pública. No sé, varían más o menos, pero en el fondo son siempre los mismos argumentos con los que se responde. Eso es una muestra, me parece, justamente de que no tenemos el ejercicio de la discusión a flor de piel. Si pudiéramos distinguir, mira lo que me pasó hace muy poco en el Centro Regional de Profesores en Colonia, ¿no? Surge la discusión en una clase respecto de, bueno, hasta qué punto un docente, y vos sos docente y podés vivir esto en carne propia, lo has vivido seguramente. Oscar fue, en el público no lo sabe, fue docente mío en el Liceo de Nueva Palmira hace ya unos cuantos años. Algunos años. Algunas décadas. Y se plantea la discusión hasta qué punto un docente, ejerciendo su actividad, ¿verdad?, respecto de un corpus de conocimiento determinado, puede cuestionar, mover, hacer criticar esas convicciones que estructuran la vida de esa persona. Imagínense un estudiante, un adolescente, con un mundo que adopta una creencia religiosa determinada y la temática de mi disciplina pone en cuestión de alguna manera ese piso, ese sustento, hasta qué punto éticamente, preguntaban los estudiantes. Surge la discusión en un determinado contexto, que no voy a abocar, pero en un momento yo digo, pero estamos poniendo la discusión en un marco muy anticuado. Por ejemplo, evolucionismo en ciencia con creacionismo. Y se me ocurre preguntar, 35 estudiantes, ¿hasta quién de ustedes acá cree que el relato del Génesis ocurrió? Es un relato histórico. Ocurrió literalmente, o históricamente, como aquí explica causa y efecto de un fenómeno. 3 personas levantan la mano, de distintas confesiones religiosas. La crítica literaria, la crítica filológica, las herramientas de exégesis bíblica tienen 5 siglos, por lo menos, en la humanidad. Y en pleno siglo XXI tenemos estudiantes que interpretan la Biblia literalmente. Es un desafío brutal para la educación. Y para esta, yo llamaría, no creo que sea un despectivo, pero esta ignorancia, este no conocimiento de lo que la humanidad ha avanzado en este tiempo. Me parece que el modelo de la laicidad uruguayo, al ocultar, al barrer debajo de la alfombra esta problemática, no ha permitido esa posibilidad de reflexionar más abiertamente.
Otra experiencia que te cuento, si parece interesante, en un colegio católico en Montevideo, el Colegio Santa Elena, un colegio católico, que surge además en el contexto de esta preocupación, porque otra de las problemáticas interesantes es que como consecuencia de este modelo de laicidad, además de la ignorancia, es el hecho de que las religiones se sienten atacadas y se estructuran y se abroquelan en paredes cerradas. Es lo que se llamó la historiografía uruguaya el gueto católico. Hace poquito leí un trabajo de Maggi, donde Maggi... Sí. Gustavo, Carlos, Gustavo, ¿no? Gustavo Maggi, sí. Gustavo Maggi de aquí acá, de de nuestra Colonia Valdense, Valdense, claro, que está sí. escribiendo cosas muy interesantes. Sí. Dice, por ejemplo, utilizar el concepto de gueto también para la iglesia valdense. Ujú. Cuando uno ataca la creencia religiosa tan virulentamente como hace este modelo de laicidad, las iglesias se cierran. Y quien se cierra también al diálogo y a la comprensión de los demás. En ese contexto del Colegio Santa Elena, que tiene también 120, 130 años, no recuerdo ahora, llegó un momento de la discusión donde dijimos, bueno, ¿cuántos gurises tienen este colegio que son católicos y que eligen este colegio por su confesión religiosa? Se hizo una encuesta muy seria, una investigación, y dio un porcentaje muy bajo. Eso obligó un proceso en el cual la catequesis, que estaba en el currículum y que era evaluada en el currículum para todos los estudiantes, fuera quitada del currículum como algo opcional. Como una invitación constante, pero una invitación en la cual la gente podía no sumarse. Y en el currículum había un taller de estudio de las religiones. En muchas partes de Europa y del mundo hay en el currículum como algo obligatorio el estudio de la historia de las religiones. Me parece que es poco. Creo más bien que hay que traer el hecho del fenómeno religioso a ser pensado críticamente. Hay una religión vivida, pero hay una religión pensada. Esa religión pensada no debe estar al margen del currículum, me parece. Te agradecemos mucho por este momento, este encuentro, y seguramente que esto signifique también una invitación a seguir pensando. Y la próxima instancia para seguir pensando entonces es el sábado 24 de junio a la hora 16:30 en Casa Valdense, aquí en Colonia Valdense.